Buenos días, mis amados hermanos. Estamos aquí en Iglesia Cristiana Querigma, dándole la bienvenida en esta fresca mañana del Señor, porque todos los días son días del Señor, y estamos contentos porque aún a pesar de este fresco, aquí estamos en la casa del Señor para poder aprender de su palabra, que es una de las prioridades que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón, el aprendizaje de la palabra de Dios. Pero dice la palabra, que no tan solo seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender cosas importantes. Yo les pido que se pongan de pie para poder hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento que nos das de comunión contigo a través de escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos enseñes, Señor, de acuerdo a lo que tú quieras que aprendamos y que podamos, Espíritu Santo, conocer esa verdad que nos hace libres. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. Pues estamos aquí y el título de esta clase se llama Tú decides, prueba o tentación. Yo creo que en innumerables ocasiones, o yo creo que desde que nos levantamos estamos decidiendo cosas, simplemente cosas simples. ¿Qué desayuno? ¿Qué me pongo? ¿A qué horas me levanto? ¿A esta hora? ¿A esta otra? Siempre estamos tomando decisiones, ¿verdad? Pero no todas las decisiones que nosotros tomamos son buenas decisiones. Y claro que también no todas las decisiones que tomamos son malas, ¿verdad? Pero sabemos que cuando nosotros decidimos hacer algo, como consecuencia va a traer una respuesta, porque esa es la ley de la ciencia, ¿no? A toda acción hay una reacción. Es una ley científica. Entonces así es también con nuestras decisiones. Cuando nosotros decidimos hacer algo, va a haber una respuesta de regreso. Entonces por eso el tema, tú decides, prueba o tentación. Nos dice Santiago 1:12, dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Y bueno, por ahí Martín Lutero también hizo una aseveración acerca de esto de las tentaciones. Dice, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. O sea que cuando siempre se vio frente a una tentación, fue la que le enseñó a poder tomar esa teología que tenemos que tener en nuestra vida, en qué creemos, que estamos nosotros tomando de la verdad de la palabra de Dios, que sea realmente lo que así habla. Eso es el estudio de la teología, eso es lo que estudia la teología. Él decía, las tentaciones son los que me han llevado no a un título de licenciatura, sino a una maestría. Entonces, mis amados hermanos, cada tentación es una oportunidad que tenemos nosotros para decidir lo bueno, porque cuando estamos frente a esa tentación, la decisión está en nuestra mano. Hago esto, hago lo otro, hago lo bueno, hago lo malo. Entonces, por eso es la oportunidad. Y cuando nosotros decidimos hacer lo bueno, fíjense lo que es importante en esto, amados hermanos. Nosotros vamos adquiriendo madurez espiritual. Y ese es un requisito absoluto para que nosotros podamos tener y contender contender con otros acerca, no en el sentido del pleito, sino de que realmente yo defiendo mi fe, porque sé en qué he creído. No que cuando tú crees, pero no tienes los fundamentos de la palabra, entonces ¿cómo vas a defender tu fe? Entonces por esa razón es que tenemos que llegar a esa madurez espiritual a través de todas las vivencias que nosotros tenemos, y unas de ellas muchas veces son las tentaciones.
Y el creyente verdadero, lejos más de verlo como una piedra de tropiezo, ¿verdad? Tengo una tentación, es una piedra de tropiezo que tengo. Pues no lo debe de ver como una piedra de tropiezo, sino como una oportunidad de poder hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto. ¿Sí te fijas? Las tentaciones son oportunidades para hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto. Entonces, porque ahí tú decides. Y en la decisión nada más estás tú. Es que a veces pensamos nosotros, amados hermanos, que Dios va a decidir por nosotros, en el sentido de que, Señor, estoy en esta circunstancia, líbrame, líbrame. El que vas a decidir eres tú. Dios no puede decidir por ti. Tú tienes la decisión en tu mano porque tienes el libre albedrío y está en ti en decidir lo correcto o lo incorrecto. Esa es la vida. Se compone de decisiones y por eso cometemos los errores, porque a veces decidimos lo incorrecto. Por eso Pablo nos decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Le es pecado porque al no hacer lo correcto, hace lo incorrecto y entonces ya está pecando, ¿sí? Entonces, por esa razón, las tentaciones son oportunidades. Y, ¿sabes? Las tentaciones son el arma que le encanta a Satanás para poder estar frente a nosotros y tentarnos y que estemos ante esa disyuntiva. Y como Él nos conoce también, hermanos, Dios nos conoce de todo, pero también el enemigo sabe cuál es tu punto débil y por ahí te ataca, ¿sí? Porque Él viene a destruirnos. Es por eso que nos estudia y sabe en qué punto tenemos debilidad. Por eso José, cuando estuvo frente a la esposa del faraón, era el faraón, le dice, él huye. Él no se queda ahí a enfrentar la tentación. Imagínate si él se hubiera quedado a enfrentar la tentación y ahí a ponerse a orar, a decir, Señor, líbrame de esta tentación, teniendo ahí a la mujer. ¿Qué hizo? Él corrió. Él corrió. Y nosotros así tenemos que hacer. Cuando sabemos que el punto débil es en donde nos están tocando, nosotros tenemos que huir de la tentación. Porque nosotros somos carne y la carne es débil, dice Pablo. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia para poder hacer la mejor elección, porque el arma principal de Satanás la pone día a día delante de nosotros en forma de tentación y quiere usarla para destruirnos. Entonces, Dios lo que quiere es que tú conviertas esa tentación en una prueba. Cuando tú estás en medio de pruebas, tú estás luchando, ¿verdad? Tú luchas y creyendo en Dios, tú luchas. Teniendo en fe en Dios, tú luchas. ¿Y eso qué es? Ir levantándote. El justo, dice, tiende a levantarse, ¿verdad? Estoy batallando, la batalla es diaria. Estoy aquí, le estoy batallando, estoy en la lucha, ¿sí? Porque el enemigo no cesa de poner tentación en nuestra vida y Dios lo que quiere es usar esa tentación que pone el enemigo como prueba para que nosotros vayamos desarrollándonos cada vez más y que en lugar de escoger lo malo, escojamos lo bueno. Que en lugar de escoger pecar, cuando escogemos lo malo, decidimos pecar, amados. Escojamos no pecar. Escojamos no pecar. Y cuando eso pasa, cuando decidimos no pecar en frente de la tentación, ¿qué está pasando? Nuestro carácter está madurando. Y nos estamos pareciendo más a Cristo, que es lo que quiere la voluntad de Dios, que nosotros nos parezcamos a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces,
es lo que anhela el Señor al tenernos, al permitirnos las tentaciones y nosotros las transformemos en pruebas al decidir lo bueno, hacer lo bueno. Entonces ahí es cuando se transforma en prueba. Y cuando tú decides hacer lo malo, es una tentación que si decides hacer lo malo, te hizo caer. Fíjate, ¿cuáles son? Ya hemos visto muchas características acerca de Jesús, ¿verdad? Hemos visto muchas características acerca de Él. Y Él es el único que siendo hombre pudo tener el fruto del Espíritu completo. Completito, no le faltó ni una. Porque nosotros, tú dices, no, pues yo sí soy una persona de mucho gozo, ¿verdad? De mucha paz. Pero te falta templanza, a lo mejor. O te falta más fe. Nosotros nos falta. Y fíjate que en el camino a veces, cuando tú ya crees haber alcanzado un paso de un gajo del fruto, luego lo alcanzas, pero luego te das cuenta que lo pierdes porque te descuidas. Jesús tenía el fruto completo, que es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Y contra tales cosas dice, no, hay ley. Dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesús. Él venció al mundo, con todo y sus tentaciones. Nosotros a lo mejor hemos caído en algunos momentos de tentación. No somos perfectos como Jesús. Pero el que se levanta y continúa adelante, pues de eso se trata. El hecho de que cuando dice ahí la palabra, los valientes arrebatan el reino. Cuando tú, a pesar de todas las circunstancias, de tus caídas, tú vas adelante, caminando en fe, para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Por eso dice, yo los he llamado para que tengan paz en mí, pero en el mundo van a tener aflicción. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes van a ser más que vencedores, porque sin haber muerto en la cruz, ustedes ya son vencedores. Y esa es una gran victoria para nosotros, que no luchamos como lo hizo Jesús, que Él murió por nosotros y nos hizo más que vencedores. Entonces, estas 9 cualidades son una ampliación del mandamiento, ¿verdad?, que describen lo hermoso que es Jesús. Nos describen su carácter. Los 9 aspectos del fruto del Espíritu nos describen su carácter, porque Él es perfecto y todos esos frutos están incorporados en una sola persona, que es Cristo. Nosotros los anhelamos, pero todavía no los tenemos todos. Y el Espíritu Santo es el que va moviendo nuestra vida a poder llevar a cabo ese crecimiento y esa madurez de estar, ya adquiriste el amor, ya tienes amor, pero te falta la paciencia. Pues trabajar en la paciencia. Y es que fíjate, amado hermano, nosotros como seres humanos creemos que estos aspectos ya están inertes en nosotros. O sea, es que yo debo de tener amor, porque como soy cristiano, es que yo debo de tener gozo, tengo que tener paz porque soy cristiano, ya lo tengo que tener. No, todo el trabajo, todas las características que Jesús ya tiene, porque Él es Jesús,
Nosotros tenemos que trabajar en ellas. O sea, tiene que haber una disciplina. Por eso nos habla Pablo de que el ejercicio físico para poco aprovecha. Que nosotros nos ejercitemos en los buenos frutos, porque hace mención ahí de la paciencia, del buen fruto. ¿Por qué hace mención de que te ejercites? Porque no lo tienes. No tampoco es una cuestión de que ya siendo creyente en Cristo, tú ya lo tengas implícito. Tienes que trabajar en Él. Tienes que ejercitarte en Él. La paciencia, el amor, la mansedumbre, la humildad, la templanza, el dominio propio, ejercítate en Él. Y sabes, cuando Dios sabe que carecemos de algo, nos pone ante personas para probarnos. Eres muy impaciente, pues te pone con personas que van a probar tu paciencia. ¿Sí? Porque Dios quiere transformarnos, transformar nuestro carácter. Él quiere que nosotros seamos como Cristo su Hijo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos ayuda a ir produciendo este fruto, que son 9 aspectos en sí y un solo fruto. Entonces, fíjense cómo Dios desarrolla el fruto del Espíritu en nuestra vida. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en nuestra vida, permitiéndonos experimentar diferentes cosas que nos ayuden a poder desarrollarlo. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos a ejercitarlo, Y es que el desarrollo de nuestro carácter, sobre todo cuando estamos jóvenes, y bueno, aquí tenemos jóvenes que todavía pueden, y todos estamos, yo creo, listos para poder modificar en un momento dado de nuestra vida algo que sabemos que no está bien. Porque a veces tenemos malos hábitos, ¿verdad? Tenemos malos hábitos, malas costumbres. Y lo podemos modificar. Un hábito se dice que se puede modificar en 21 días. Haciendo habitualmente, por ejemplo, si tú quieres aprender a ser paciente, pues haciendo un ejercicio de paciencia habitualmente, ¿verdad? Ya no te impacientes cuando el que está al frente en el carro de ti ya va lento. Paciencia, ¿verdad? O sea, ejercitarse. Entonces ahí se nos va desarrollando nuestro carácter, porque estamos involucrando la elección. Yo decido desesperarme, empezar a pitarle al que está enfrente. Muévete, oye, voy a ir deprisa, ya se me hizo tarde. O pacientemente esperar. O agarrar tu tiempo y levantarte más temprano, y para que así no, para que te encuentres al que te encuentres, tú vas a tiempo. Entonces, hay una elección. Y a veces esas pues son verdaderamente pruebas. Cuando se trata del amor, nos pone Dios personas que de veras, hay personas que no son fáciles de tener al lado, ¿verdad? No son fáciles de tener al lado para poder amarlas, son desagradables, ¿sí? Pero necesitamos fuerza de voluntad para amar a las personas que no tienen buen carácter, que no son encantadoras, que no te dan esa sonrisa de amabilidad y de apertura a que tú te acerques a ellas, sino que te ponen a veces un gesto hosco, ¿verdad? Bueno, son oportunidades que Dios nos pone para poder cambiar nuestro carácter. Y en medio de todas esas cosas, Él nos enseña lo mejor. Cuando hay tristeza, Dios nos va a enseñar el verdadero gozo.
Dios nos va a enseñar el verdadero gozo. Y ni cuenta te vas a dar. Yo recuerdo en una ocasión en mi trabajo que había muchas situaciones ahí y decía una hermana, ay, pero parece que a usted ni le pasa nada. Parece que ni le pasa nada. Y por poco me corrían de la escuela. Pero es gente que no le agradas o es gente que no está de acuerdo contigo y te hace problemas, te hace conflictos. ¿Y yo qué hacía? Tranquila, porque yo sabía en quién estaba confiando. Y allí me quedé, muy tranquilamente. Y todas esas personas se fueron porque no estaban actuando correctamente. Entonces, fíjense, mis hermanos, cómo el Señor nos va poniendo en lugares en donde se va a probar tanto nuestra fe, tanto nuestra paciencia, tanto nuestro amor, tanto nuestro gozo, tanto nuestra mansedumbre, ¿verdad? Nos va a poner en pruebas. Y al final nosotros tenemos que entender esto, que nuestra felicidad no va a depender de las circunstancias, porque tus circunstancias pueden ser adversas. Tú puedes estar pasando por momentos difíciles, pero si tú sabes en quién has creído, que nos dice que Él es el gozo de nuestra salvación. Y nuestra felicidad entonces depende solamente de Dios. Nuestra felicidad solamente depende de nuestra relación con Dios. No depende de mis hijos, no depende de mi esposo, no depende de mi mamá, no depende de mi papá, no depende de mis amigos. Depende de mi relación con Dios. Por esa razón es el hecho de que yo, cuando digo creer, yo tengo que buscar dar ese testimonio de que he creído. No puedo pasármela de malhumorada y de malhumorado y que nada me gusta, ¿sí? Porque yo tengo que estar moldeando mi carácter. Porque el propósito de todo creyente es que tu carácter sea como el de Cristo. Por eso tu felicidad no depende de nada de las circunstancias que te rodean. Fíjate, qué fácil es tener paz cuando todo está bien. Qué fácil es tener paz y armonía interior cuando estás sentada viendo allá a lo mejor el mar, cosas bonitas y en quietud. Qué fácil, ¿verdad? Es decir, estoy en paz. Pero qué difícil es que alrededor de ti haya circunstancias tan adversas y tan difíciles y con tantas necesidades o problemas o situaciones que en realidad, lejos de tener paz, estamos en caos y estamos en confusión. Porque son muchas cosas, hermanos, las que hoy en estos momentos el mundo está viviendo. Simplemente en la mañana te levantas tranquilo y todo, y luego ya la noticia de que allá, y que guerra, y que acá se desbordó un río, y que mató a mucha gente. O sea, eso ya te inquieta, ¿sí? Pero por esa precisamente situación es que nosotros no vamos a depender de las circunstancias a nuestro alrededor, ¿sí? Aprendemos a tener paz verdadera, fíjense lo que les estoy diciendo, paz verdadera, paz real, cuando aprendemos a depender de Dios. Cuando no dependemos, como les dije, mi felicidad no va a depender ni siquiera de la persona más importante de mi vida aquí en la tierra, que en ese caso pudiera ser los que estamos casados, nuestros esposos o nuestras esposas, ni nuestros hijos. No va a depender de ellos, porque nuestra felicidad va a depender de Dios, porque nosotros aprendemos a confiar en Él. Y claro que estamos tentados.
Claro que entra ahí la tentación, a que tomemos una decisión equivocada, ¿verdad? Pero la paciencia desarrolla en las circunstancias, nos obliga, la paciencia nos ayuda a esperar en la respuesta que Dios nos va a dar y que no nos desesperemos, que esperemos pacientemente, nos obliga a esperar, ¿sí? A no enfadarnos, a no explotar. Porque Jesús, Dios, utiliza la situación contraria, el antónimo, fíjate, el antónimo de lo que a ti te falte del fruto del Espíritu, utiliza el antónimo. O sea, tú necesitas paz, bueno, va a venir la prueba en donde no hay paz, para que tú trabajes a tener esa paz. Eres impaciente, Dios va a venir la prueba, te va a poner aspectos, te va a poner situaciones, circunstancias, personas que te provoquen tu impaciencia, para que ahí tú, en medio de la tentación, tú lo conviertas en prueba al decidir lo correcto, porque la decisión va a estar en tu mano. Hago esto, hago lo otro. Decido por lo bueno, decido por lo malo. Entonces tú tienes la posibilidad de elegir y tenemos que elegir lo bueno. Nunca vamos a poder decir que somos fieles si nunca hemos tenido la oportunidad de ser infieles, ¿sí? Tú ahí en medio de esa tentación de lo que tú puedas decir, ¿soy fiel o soy infiel? Pues soy fiel. ¿Por qué? Porque ya estuve en esa tentación y me permanecí fiel. En Cristo, a Cristo, a mi esposa, a mis principios. La fidelidad es también a tus principios, a tus valores, a tu moralidad. La integridad se construye, ¿sí? La integridad se construye en los momentos en que está la tentación a la puerta para ser deshonestos. ¿Sí? Tú decides ser íntegro, porque también puedes decidir ser deshonesto, pero tú decides ser íntegro. Entonces, la humildad, ¿cómo puede crecer la humildad? Pues negándonos a ser orgullosos, ¿verdad? A ser orgullosos. Es como podemos construir esa humildad. Y es así, cuando vamos derrotando tentación por tentación, tentación por tentación, cuando nosotros vamos a parecernos más a Jesús. Es una lucha, es una batalla, ¿sí? Es una batalla. Satanás dice que tiene sus artimañas. Tiene sus artimañas. Fíjense lo que nos dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí está el creyente en prueba. ¿Y qué hace? Pues echo un mar de lágrimas. Y ay, no tengo nada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde está Dios? ¿Sí? Podemos nosotros pensarnos o sentirnos así, pero nos dice aquí Pedro, dice, no se sorprendan, tiene que venir un fuego de prueba. Estás pasando por situación difícil, alégrate, Dios te está viendo, te está probando para que salgas airoso. Él no te va a dejar más. No te va a dejar en la tentación, Él te va a sacar si tú decides que sea prueba y no tentación. Dice, este fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, es que esto, como yo soy hijo de Dios, yo no merezco esta prueba tan grande de esta enfermedad. Como yo soy hijo de Dios, yo no merezco que siempre me esté faltando el dinero. Como soy hijo de Dios, no merezco tener estos problemas,
¿sí? No, aquí dice que esto no es cosa extraña. No es cosa extraña porque el creyente tiene que ser pasado por fuego. Y cuando el creyente es pasado por fuego y sale victorioso, imagínate, gloria a Dios por ello. Esto es hermoso, el poder salir victorioso. Bueno, fíjense, la palabra de Dios nos anuncia ahí que la tentación sigue un proceso de 4 pasos. Y Satanás los usó con Adán y Eva y los usó con Jesús. Estos 4 pasos. El primer paso que busca Satanás, que ya les digo que como quiera nos conoce un poquito dónde está nuestra debilidad, él siempre va a identificar el deseo que hay en ti. ¿Qué es lo que tú deseas? Él lo va a identificar. Y puede ser un deseo pecaminoso, un deseo de venganza, un deseo de manipular a otros. O puede ser un deseo legítimo, un deseo bueno. Pero es que miren, aun cuando nosotros a veces deseamos cosas buenas, el enemigo las transforma en malas. Porque ¿quién no va a querer, por ejemplo, que mi deseo más íntimo sea el que yo sea amada, que sea aceptada? Es verdad, son cosas buenas. Pero entonces, si en el corazón del que anhela eso empieza a haber una obsesión a querer tener ese amor o esa aceptación de los demás, entonces eso ya se puede convertir en algo que no está correcto. Ya se convierte en una tentación. Entonces, la tentación empieza cuando Satanás nos sugiere en el pensamiento, con su pensamiento, que deseas eso y lo transformas en algo que no está correcto para que se pueda cumplir tu deseo. Tu deseo. Bueno, y voy a buscar que esta persona me acepte. Entonces yo empiezo a manipularlo para poder ser aceptado. Entonces ya estás haciendo una acción que no está correcta. Entonces ahí es donde tú debes de tener cuidado, no debes de tomar atajos, no vas a poder tú dejar de que esa situación que se te está presentando, no dejar de ver que en realidad eso es obra de Satanás, que te quiere manipular para que hagas lo malo, ¿sí? Entonces, las tentaciones pensamos que andan por ahí, ¿verdad? Alrededor de nosotros, así como alrededor nuestro para ver cuál nos hace caer. No, hermanos. Las tentaciones las tenemos dentro del corazón. Porque nosotros, acuérdense, nosotros somos, dice, el corazón del hombre es malo. No hay bueno ni aun uno. Ya vamos formando nuestros conceptos de que yo quiero esto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar? Aquí muy claro nos está diciendo, ¿qué es lo que tienes que trabajar? A detener ese deseo carnal. Y es que es en razón a lo que tú más alimentes, es la respuesta que tú vas a tener. Si tú alimentas más la carne, tú vas a dar más rienda suelta a tus deseos. Los deseos tuyos no andan allá alrededor tuyo. Los deseos tuyos están dentro de ti. Fíjate, para que lo analices bien y puedas atacar este punto. Entonces, están en tu corazón. Dijo Jesús, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad,
el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y nos contaminan. Es esa la razón que tú tienes que ver cuál es el punto. Es fíjense, no escribí aquí la cita para dárselas, para que la subrayen en su Biblia, pero esto lo dijo Jesús, que de nuestro corazón humano salen todos los malos pensamientos, porque no hay bueno ni aun uno, y el corazón del hombre es malo y perverso, dice, la palabra perverso, nada más date cuenta, el corazón del hombre. Entonces todo eso sale de nuestro interior. Les digo, las tentaciones no andan rondándonos a ver en qué momento se meten a nosotros, no, ya están ahí. Por eso uno tiene que detenerlas. Por eso tú no puedes alimentar tanto a la carne, tienes que alimentar al espíritu. Por eso es necesario que venga uno al templo, por eso es necesario leer la palabra de Dios, por eso es necesario orar. Por eso es la advertencia, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el mundo tendréis aflicción. Esta lucha no es fácil, amados. No es fácil. Pero somos más que victoriosos. Y cuando tú te decides seguir a Cristo, tú lo vas a hacer con mucha convicción, con mucha fuerza, y Dios nos dio la victoria. Digo, ya no te preocupes, ya Dios te dio la victoria. Nada más tómala. Porque no tiene que venir el desánimo a tu vida. Al contrario, tiene que venir el ánimo porque tú no estás solo. ¿Qué dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a recibir poder. Hemos recibido poder. Primero, el primer poder, no creas que es para que tú hagas y deshagas con ese poder. No. Es una doctrina malentendida. Yo tengo poder y declaro y esto y aquello. El poder es para poder predicar primeramente la palabra. Ese es el poder del que está hablando este versículo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. O sea, van a ir a hablar con ese poder. Fue cuando les dijo Jesús en Hechos 1, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en tu casa, en tu ciudad, con tu familia, con tus vecinos, o sea, todo lo que te circunda. Ahí vas a usar tu poder para hablarles acerca del testimonio de lo que tú has creído. Y claro que también nos dio otras clases de poderes. No los vamos a hablar ahorita, pero acuérdense que nos dio potestad de echar fuera demonios. De que si tomamos un veneno no seríamos muertos. O que si un animal, ¿verdad? No seremos muertos. O sea, nos dio poder, nos dio potestad, pero tenemos que saber usarla. Y también tenemos que estar alineados para que esa poder, esa potestad pueda manifestarse. Porque si nosotros decimos somos creyentes, pero no vivimos una vida plenamente de creyente, pues no creo que vaya a manifestarse ese poder del que nos habla de echar fuera demonios y todo ese tipo de cosas. Bueno, fíjense, entonces hay un ejército de malos deseos, o sea, ejército por decir muchos malos deseos dentro del corazón del hombre. Y hay que ir aplacarlos uno a uno. Ya les dije el tema de José, ya les expliqué ese tema, de que él huyó de ahí, ¿verdad? A la tentación. Muy bien, ese es el primero. El primer paso es el que acabamos de ver. Ahora, el segundo paso es la duda. El primer paso es el deseo que mora en nosotros.
No se les olvide. El primer paso es el deseo que muere en nosotros. No anda allá afuera rondándote, no. Está dentro de ti. El segundo paso es la duda. Siempre, siempre el adversario trata de conseguir que tú dudes. Dudes de Dios, dudes de la palabra, dudes del infierno, dudes del pecado. Ay, ¿qué es eso del pecado? Hay tanta gente que dice, no, hombre, yo no creo. En el infierno no hay. Aquí vamos, vivimos, morimos y ya, aquí mismo pagamos las que hacemos. Mucha gente dice eso. No creen, no creen. Pero sabemos que sí, entra la duda en nosotros, pues vamos a poder decidir, en lugar de hacer lo bueno, decidir hacer lo malo. Y lo que Dios nos dijo que no lo hiciéramos, pues entonces es lo que vamos a hacer. A lo mejor con tanto problema, tanta situación que tú tienes, enfermedad, problemas económicos, problemas en la familia, en el matrimonio, dices, puedes llegar a pensar, Dios no quiere que sea feliz. ¿Y crees que este pensamiento sea correcto? Claro que Dios quiere que seas feliz, pero a ti te entra ese pensamiento, porque no lo pone Dios, ese lo pone el enemigo. Y si tú lo tomas para ti, no, es que Dios no quiere que sea feliz porque yo tengo muchos problemas. ¿Sí? ¿Te fijas cómo el enemigo puede engañarnos? ¿Cómo puede él engañar nuestro pensamiento? ¿Sí? Y haya duda en nosotros. Entonces tenemos que desechar todo. Nosotros tenemos que apropiarnos de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Por eso es necesario que busques en tu Biblia todas las promesas. Yo hubo un tiempo, ya hace muchos años, que yo puse ahí en mi Biblia y las tenía así separaditas. Promesa para mí, promesa para mi hijo, promesa para mi esposo, promesa para la iglesia, promesa, 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 promesa. Para que no se te olviden. Porque el enemigo es bien sutil y te roba lo que ya Dios nos ha dado. Entonces no lo permitas. Y más te la roba cuando estás ignorando qué promesa te ha dado Dios. Si la desconoces, si nunca la has visto en la palabra, pues ¿cómo la vas a pedir? Imagínate un hijo que el padre le deja una herencia y el hijo nunca supo que le dejó esa herencia, ¿cómo la va a reclamar? Así somos nosotros también. ¿Cómo vamos a pedir las promesas de Dios si no las conocemos? Es necesario que nosotros conozcamos las promesas de Dios. ¿Sí? Tenemos un Dios tan grande que cumple sus promesas y que no nos deja, ¿sí? No nos deja. ¿Se recuerdan cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? Y que le pregunta el rey, el Dios tuyo, fíjense cómo el enemigo te pone así entre, a ver, aquí está, la espada y la pared. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Así se la puso el rey a Daniel. Tú todos los días estás sirviendo al Señor, tú todos los días le dedicas, lee la palabra, le cantas, le adoras. Bueno, Él te libre de ser echado en el foso de los leones, hambrientos. Los dejaron sin comer. Pero entonces, fíjense, dice, cuando va el rey, como quiera, tenía ese corazón de decir, no quiero que le pase algo a Daniel. Y dijo, en la mañana siguiente va y le pregunta, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le responde,
Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. La providencia de Dios. Cuando tú eres fiel, Él es fiel. ¿Cómo no vamos a creer en este Dios tan grande y maravilloso que tenemos? Creemos en Él porque es un Dios cumplidor de promesas. Y Él prometió que siempre iba a estar con nosotros y que nunca, nunca nos dejaría. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense cómo tenemos el primer paso, Satanás identifica nuestro deseo. En el segundo paso, Satanás pone duda en nosotros. Y el tercer paso, Satanás nos engaña. Nos engaña. Él nunca nos va a decir la verdad. Nunca. Porque Él es el padre de mentira. ¿Sí? Cualquier cosa que el enemigo te diga que no provenga de Dios, por eso tienes que tener mucho cuidado. Dios me habló. ¿Quién te habló? Cualquier cosa que el enemigo te diga va a ser falsa. Va a ser falsa. O va a ser una verdad a medias, como se lo hizo a Eva. ¿Qué te dijo Dios? Que ibas a morir. De ninguna manera. Si vas a ser como un Dios. Una verdad a medias. Satanás ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Dijo, no vas a morir, le dijo a Eva. No vas a morir. De ninguna manera que vas a morir. Vas a ser tan sabio como un Dios, como Dios. Entonces, así nosotros creemos que podemos hacer de las nuestras, pero nunca, mis amados, nunca, nunca, nunca vamos a poder sobrepasar esta voluntad soberana de Dios. Entonces, nadie va a poder resolver nuestros problemas. Un pecado pequeño, un pecado que dices tú, esto no se va a ver, nada más poquito. Es como si se dijera, si dijera Jerry, yo nada más estoy embarazada poquito. No, la evidencia se va a ver y a los 9 meses va a ver ahí el resultado, ¿verdad? Así nosotros no podemos decir nada más poquito, porque el pecado es pecado y va a quedar tarde o temprano en evidencia. El enemigo es un engañador, es el padre de la mentira y va a buscar engañarnos. El cuarto paso es la desobediencia. Este es el final, en donde tú vas a decidir si vas a decidir desobedecer o no. Al principio te comienza como una idea, nada más una idea así en tu pensamiento. Pero después, fíjate lo que nos dice Santiago, sino que cada uno es tentado, fíjense, cada uno, porque tú no tienes los mismos deseos que yo tengo, tú tienes otros deseos, entonces tú vas a ser tentado de acuerdo a tus deseos. Entonces por eso nos dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, el deseo, o sea, aquí dice concupiscencia, el deseo que hay en ti, el deseo, el mal deseo que pueda haber en ti, después que ha concebido, o sea, después de que lo piensas, lo traes ahí merodeando, ese pecado, esa concupiscencia, la traes ahí en tu mente merodeando, dice que da a luz al pecado, o sea, se ejecuta.
se ejecuta el pecado. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y eso es bien triste, porque ya cuando ya no hay vuelta atrás, ya pecaste. Hay que arrepentirse. Pero hay unos que se quedan en ese camino de no arrepentimiento, mis amados. ¿Sí? Se quedaron en ese camino de no arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino y verdadero es en realidad un arrepentimiento en donde se vea un cambio trascendental en tu vida. Un cambio radical, no a medias. No, pues es que yo no tuve la culpa. Yo nada más hice esto porque tú hiciste esto otro y entonces yo por eso hice esto. No. Tu culpa es tu culpa. Y lo que el otro hizo, pues es culpa de él. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque el enemigo de nuestras almas está como león rugiente buscando a quien devorar. Tremenda cosa. Póngase de pie, mi amado. Pero gracias damos a Dios. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido al mundo, ustedes van a ser más que vencedores. Pongámonos a cuenta con Dios, hermanos, es el mejor camino. Y de diario, a veces no nos damos cuenta que hacemos pecados que no nos dimos cuenta. Porque lo dijo David, aún de los pecados que me son ocultos, perdóname. Así es que usted, poniéndonos a cuenta delante de Dios, pidamos perdón para hallar gracia y oportuno socorro delante del trono de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en estos momentos, porque nos allegamos ante el trono de tu gracia, Padre, para hallar oportuno socorro y hallar gracia delante de ti para el perdón de nuestros pecados. Pídele tú, hermano. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Tú nos conoces nuestro acostar, nuestro levantar. Queremos ser mejores para ti. Queremos que nuestra vida sea una vida que verdaderamente esté rendida a ti. Que no haya nada que esté estorbando, Señor, de esa comunión en plenitud contigo. Estamos aquí, Padre. Y que poco a poco, lo que aún no hemos entendido, Señor, tú nos lo vayas haciendo entender para poder hacer las cosas como convienen y siempre escoger lo bueno, escoger la vida y no la muerte. Ayúdanos, Señor. Estamos en esta batalla diaria de nuestra vida espiritual, Señor, luchando contra el adversario que quiere hacernos caer, que quiere hacernos dudar, que nos quiere engañar, que quiere que te desobedezcamos. Pero nosotros, puestos los ojos en ti, clamamos por misericordia, Señor, para alcanzar oportuno socorro. No permitas, Señor, no permitas que toda nuestro corazón, Señor, todo lo que hay es en nuestro corazón, que tu palabra dice, que tú dijiste que es malo, Señor, nos gane a lo que es lo espiritual. Que podamos, Señor, apaciguar la carne, Señor, que la podamos sacar de nosotros y pueda fluir en nosotros el espíritu de vida, el espíritu de gozo, el espíritu de paz, el espíritu de amor, todo el fruto del espíritu que poseía Jesús. Tú quieres que nosotros lo poseamos. Paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Deseas que lo poseamos y nosotros lo rogamos, Espíritu Santo, que nos lo des para poder ser obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad.
te pedimos por nuestras familias, Padre, por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres que no te conocen, que están alejados de ti, que los traigas con lazos de amor hasta ti. Ten misericordia de ellos, Señor. Y Espíritu Santo, redarguye sus corazones de justicia, de juicio, para que ellos puedan entender que alejados de ti, Señor, nada pueden hacer. Así es que, mi Padre amado, los que estamos aquí, te amamos, te alabamos y te pedimos que nos ayudes en esta lucha tan grande que tenemos día a día, en donde tenemos siempre que elegir lo bueno o lo malo. Querido amigo, la invitación es para ti. Queremos que hoy tú puedas unirte a este grupo de creyentes en donde tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo. Que no es fácil vivir una vida cristiana, pero con el Señor todo es posible. Así es que la invitación es para que tú lo recibas hoy en tu corazón y le digas: quiero que seas mi Salvador y Señor. Quiero servirte y seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia cristocéntrica. Estamos nosotros en Canales y 20 de noviembre. Aquí los esperamos. Dios les bendiga.